Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo número 18. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 18. Dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias, Señor, por la presencia y bendición de su Espíritu Santo. En esta hora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor, que todo lo que se presente, diga en este lugar, sea para la gloria de su nombre, y que esa palabra suya, esa palabra que tiene poder, esa palabra que engendra vida, pueda cambiar y transformar nuestra vida. Que recibamos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y que nuestra vida, Señor, sea para la gloria de su nombre. Bendiga a los presentes, bendiga a los que están distantes, y ahora háblenos Dios. Guíe, oh Dios, dirija cada pensamiento, cada frase, cada idea. Que recibamos su verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En algún momento explicaremos por qué el tema de esta noche se llama El invento de Pablo. Cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que Dios es justo, pero también es misericordioso. Cuando leemos Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, encontramos que Dios es un Dios de gracia, pero es un Dios de justicia. Es un Dios justo, pero también es misericordioso. Presenta las dos ideas. La idea de la misericordia, la idea de la gracia se presenta primero, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces también se presenta la justicia. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Estaremos hablando acerca de la reconciliación. Y en algún momento, repito, explicaremos por qué el título es El invento de Pablo. Dice el versículo 6, Éxodo 34, 6, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y ahora dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En la proclamación del nombre de Dios, Dios puede ser justo, pero también misericordioso. ¿Cómo puede Dios resolver la situación del pecado con seres humanos que están en contra de Él, seres humanos que se separaron de Él? ¿Cómo resolvió Dios el problema? Cuando leemos al apóstol Pablo, encontramos en una forma hermosa que no es Dios que se reconcilia con los hombres, son los hombres que tienen que reconciliarse con Dios. Dios nunca se separa de sus hijos, Dios nunca abandona a sus hijos, fueron sus hijos que se separaron de Él. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los buscó. Y Pablo ahora explica la belleza, la elegancia, la hermosura, la profundidad, la trascendencia y la importancia de la reconciliación. De allí que debemos nosotros tomar en cuenta todo esto que el apóstol Pablo dice. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Hay mucho que decir, muchas cosas hermosas que compartir. Así que por favor, prepárense y vamos a ir en esta aventura de fe. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 y versículo 19. Tomen en cuenta esto, dice el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Dios toma la decisión de reconciliarse con sus hijos. Dios toma la decisión de hacer lo que sea para recuperar a sus hijos. Dios toma la decisión de invertir todo lo que tiene para no perder a sus hijos. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11, Pablo nos dice que la reconciliación con Dios viene por la muerte de su Hijo. ¿Hasta dónde llegó Dios para otra vez encontrarse de nuevo con sus hijos? ¿Cuánto le costó a Dios recuperar a sus hijos? ¿Cuánto estuvo dispuesto Dios a invertir para recuperar y volver otra vez a traer a sus hijos? Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice que con tu sangre nos has redimido. ¿Cómo pudo Dios rescatar, redimir a sus hijos? ¿Cómo pudo Dios reconciliarse con sus hijos? A través de la sangre de Cristo Jesús. Por eso, esta semana tiene una importancia capital. ¿Por qué? Cuando hablamos del sacrificio de Jesús, cuando hablamos de la obra de salvación, debemos hacerlo con todo el respeto y el cuidado posible. Necesitamos tener una mente espiritual para entender una verdad tan profunda. La mente humana carnal no puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. La mente humana carnal no puede dilucidar, no puede comprender, no puede profundizar en la verdad espiritual. La esencia, la fuente de la reconciliación es Dios. El que toma la partida para reconciliarse con sus hijos es Dios. El que hace la inversión es Dios. Sí, los hijos pecaron contra Él, pero Él no los abandonó. Sí, los hijos abandonaron a Dios, pero Él los buscó. Sí, los hijos negaron a Dios, pero Él no los negó. Cuando miramos la cruz tenemos que pensar en un Padre amante que está detrás de la cruz. Sí, Cristo murió en la cruz, pero el Padre estaba reconciliando consigo al mundo con su Hijo. Alabado sea el nombre de Dios. El acto por el cual Dios reconcilia al mundo consigo mismo está basado y enraizado en la muerte expiatoria de su Hijo. Hasta lo último voy a pagar, voy a entregar, voy a hacer lo que sea para recuperar a esos niños, a esas criaturas pequeñitas que yo crié, que yo formé y que yo hice. Y luego serán otra vez míos y regresarán a la casa. Por eso es tan importante para Dios que sus hijos regresen al hogar. Somos tan apreciados y preciados por Dios que viviremos en su casa. Qué cosa linda. ¿No es hermoso eso? ¿Sí o no? ¿Dónde nos están preparando las moradas? Uno de nuestros teólogos dice, nuestra reconciliación con Dios no es una idea humana, sino una iniciativa y un acto divino en favor de los seres humanos. Hay un libro que se llama Deseado de toda la gente, no sé si lo conocen. En la página 637 dice, Dios la quería a la humanidad. De lo contrario, no habría mandado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirla. ¿Nos ama Dios, sí o no? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Nos ama Dios? Sí, Señor. Me gusta Dios. La pregunta entonces, ¿por qué es tan necesaria la reconciliación? ¿Qué fue lo que pasó que tuvo que hacerse posible la reconciliación? Por nuestra culpabilidad que enciende la ira de Dios, se hizo necesaria la reconciliación. El rechazo consciente y deliberado de la voluntad revelada por Dios es lo que provoca la condenación divina o santa ira. Segunda de Reyes, capítulo número 17, versículo 11. Vamos a leer esto rapidito. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 11. Mire usted qué es lo que enciende la ira de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 11. Dice Segundo de Reyes 17, 11. Dice el verso 11. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. ¿Y qué dice ahora? E hicieron cosas muy malas. ¿Para qué? Para provocar a ira
a Jehová. Versículo 16 en adelante, dice el 18, dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, ¿y qué? Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole ¿a qué cosa? A ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Pregunto, ¿desafiaron a Dios? ¿Deliberadamente se separaron de Dios? ¿Deliberadamente se negaron a Dios? ¿Sí o no? Hay un pensamiento más fuerte en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Hay muchas cosas hermosas que tenemos que compartir y por la gracia de Dios la compartiremos en esta hora. Segundo de Crónicas, capítulo 36, verso 16, ¿cómo dice? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. ¿Qué cosa? Burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice ahora? Y no hubo ya, ¿qué cosa? Remedio. Ahí, mamacita linda. Y ya no hubo remedio. Dios quiere reconciliarse con sus hijos. El hombre necesita reconciliarse con Dios. El hombre se separó de Dios. Dios es quien ofrece a Cristo como sacrificio expiatorio, dice Pablo en Romanos 3, versículo número 25. Escucha este pensamiento. La muerte sacrificial de Cristo es el acto supremo mediante el cual Dios propicia y satisface tanto su justicia como su santa ira. Ustedes pecaron, se separaron de mí, encendieron mi ira, pues yo mismo voy a proveer para resolver el problema que ustedes cometieron. Y estaré en paz con mi justicia y estaré en paz con mi amor por ustedes. Alabado sea el nombre de Dios. Qué cosa linda. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos entender a Dios, necesitamos relacionarnos con Dios para que su carácter se reproduzca en el nuestro. Y entonces la gente notará que somos personas completamente reconciliadas. Ya veremos qué significa estar reconciliado con Dios y qué significa reconciliación. Dios en su misericordia ofreció a su Hijo como propiciación de su ira santa por la transgresión humana, porque aceptó a Cristo como representante del hombre y sustituto divino para recibir su sentencia por el pecado. Dios resolvió el problema del pecado con su Hijo y en su Hijo. Dios derramó todo su ser en su Hijo para mostrar a los seres humanos del universo cuánto Él ama a sus criaturas. Dios entonces es justo y es misericordioso. Se mantiene su justicia y se muestra su misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. Y se mantiene el equilibrio en todo el universo. Los principios se mantienen, pero mi amor se derrama. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Qué lindo conocer a Dios. Por eso Pablo dice en Efesios 5:2 que Cristo es ofrenda y sacrificio a Dios. Y en Gálatas 1:4 dice que Dios se dio a sí mismo. Alabado sea el nombre de Dios. Primera de Corintios 15:3, Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:14 y 21 dice que Dios lo hizo pecado. En otras palabras, lo ofreció como un sacrificio por el pecado. ¿Es grande eso o no es grande? ¿Es grande o no es grande? Dios proveyó la propiciación, Dios proveyó la solución al problema, Dios proveyó la respuesta y la solución a la dificultad para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Yo doy gloria a Dios. Oiga, pastor, usted nada más está hablando de Dios. ¿Y de quién más se puede hablar? Alabado sea el nombre de Dios. Qué cosa linda. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿de quién habló? De Dios. Cuando conocemos a Dios tenemos salvación y vida eterna. Por eso Cristo dice, y esta es empero la vida eterna. Número 1, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Usted no puede conocer a Cristo si no conoce a Dios. Ay, mamacita linda.
Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y me dice que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Necesitamos conocer a Dios. Oigan, pero esto se va a poner bien sabroso, usted verá. Esto va a estar bien sabroso. ¿Conocen el libro deseado toda la gente, verdad que lo conoce? En la página 40, oiga qué cosa linda dice. Dice, aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor hacia el pecador es más fuerte que la muerte. Alabado sea el nombre de Dios. Qué cosa linda. ¿Te ama Dios? ¿Te ama o no te ama? Mira la cruz. Yo doy gloria a Dios. A mí me gusta Dios. Cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios vino a buscarlos. Dios no esperó ni un segundo de que ellos, no. Cuando llegó, hizo un juicio investigador, una investigación. Aclaró las cosas, se demostró y se aclaró que ellos se separaron de Dios, que ellos no creyeron en Dios, que ellos se rebelaron contra Dios, que ellos le creyeron al diablo. Bien. ¿Está claro todo este negocio? Sí, no hay problema. Vengan acá, muchachos. Vamos a resolver el problema. Ustedes no saben la diablura que han hecho, ni en el lío que me han metido a mí ahora. Sin embargo, yo le dije a ustedes que si comían de ese asunto iban a morir. Ahora le tengo una noticia que le va a gustar, pero me va a costar a mí todo lo que tengo. Génesis 3:15, ¿qué dice Génesis 3:15? Enemistad pondré. Estaba hablando el Padre del Evangelio, de la salvación en Cristo Jesús. Por mi Hijo me voy a reconciliar con ustedes, pero me costará todo para recuperarlo a ustedes. Sin embargo, voy a pagar el precio que sea, pero no los voy a perder. Tengo que mantenerme como el Dios justo para mantener el equilibrio en todo el universo, pero nadie puede impedir que derrame todo mi ser y que dé todo lo que soy para pagar el precio de la falta que ustedes cometieron. Qué cosa linda. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Imagino a Dios dándole una miradita a Jesús y Jesús con una sonrisa decirle con la cabeza que sí. Cosa linda. Usted tiene que ser un robot o una máquina para no entender que si Dios es amor, entonces Dios sabe entonces lo que es sufrir, ¿o no? ¿Sí o no? Yo no sé cómo habrá sido la conversación de ellos dos cuando el hombre y la mujer pecaron y mira, Miguel, ahora hay que sacar el asunto aquel. ¿Sí cómo no? Ya el plan estaba escrito, estaba todo allí. Bendito sea Dios. Miren, vamos a seguir con esta cuestión. Hechos capítulo 20, versículo 28. Cristo ganó por su propia sangre el derecho a la reconciliación. Efesios 1:7, recibimos la redención por su sangre. Tito 2:14, fuimos redimidos de toda iniquidad por la sangre de Cristo Jesús. 1 Corintios 6, 19 y 20, fuimos comprados por precio. El precio, la sangre de Cristo Jesús. 1 Pedro 1, 18 y 19, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y ahora viene la pregunta, ¿qué cosa es la reconciliación? Y ahora viene esta parte hermosa que debemos disfrutar y saborear. Hay un teólogo, ya falleció, el doctor Georges Esteveni, un francés. Es un hombre, bueno, fue un hombre muy especial, un hombre muy profundo, un hombre profundo. Y él dice que la palabra reconciliación no existía, ni en hebreo, ni en griego, ni en ningún idioma. Y que Pablo se la inventó para explicar estas cosas. Inventó catalajé, inventó catalazo también, para explicar esto que estamos trabajando. Pero hagamos una definición semántica. La reconciliación es la restauración de la relación íntima y personal con Dios
mediante la unión de la persona con Cristo. ¿Es lindo o no es lindo? Me gusta la palabra restauración de la relación íntima y personal con Dios. Usted puede relacionarse íntima y personalmente con Dios. Usted tiene acceso a la persona de Dios. Usted puede hacerse amigo de Dios. Hace 32 años que somos amigos. Hace 32 años que caminamos juntos. Y que la gente crea o no crea, a mí eso no me preocupa. A mí me ocupa saber que Dios tiene un mensaje que dar y quiere rescatar y salvar a sus hijos. Y lo único que me importa saber es que cada día de mi vida estoy delante de Él con su palabra en la mano, aprendiendo y estudiando para tener algo que contarle y decirle a la gente acerca de la salvación en Cristo Jesús. Y por eso estamos aquí. Dios es real, Dios es un ser personal. Reconciliación viene del griego katalagé. La palabra clave de katalagé es alos, que significa otro. La reconciliación consiste en volver al hombre otro, es decir, cambiarlo, volver al hombre a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Todo el sacrificio de Jesús, todo el pago para la reconciliación es que el hombre otra vez vuelva a Dios, que el hombre se restaure su relación con Dios, que el hombre vuelva a los brazos de Dios. Dios pagó todo lo que pagó para que sus hijos regresen a casa. Qué cosa linda. Y Dios extiende su misericordia y Dios retrasa las cosas para que sus hijos no se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? La palabra reconciliación aparece 4 veces en los escritos de Pablo: Romanos 5:11, 11:15, 2 de Corintios 5:18, 2 de Corintios 5:19. Pero el verbo reconciliar aparece 5 veces. Me gusta este verbo, reconciliar. El verbo viene del griego catalazo, de katá, que significa de arriba a abajo, significa total, significa completo. Y alazo, que significa transformar. De manera que catalazo significa convertirse en otro de una forma completa. Alabado sea el nombre de Dios. Pecaste, caíste, sí. Yo voy a dar a mi hijo para transformarte en una forma completa y que vuelva otra vez a reflejar mi gloria para alabanza de mi nombre. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, las bellezas, los perfiles, las características de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios tiene todo su poder empeñado en tomar tu vida, convertirte en una nueva criatura, hacer de una persona arrepentida, reconciliarte a ti con Él y entonces reflejar en ti toda su gloria para la alabanza de su nombre. Eso es reconciliación. Hay una parte que no le va a gustar a usted dentro de poco hay una parte que no le va a gustar. Catalazo nos enseña que, número 1, nuestra naturaleza es completamente transformada. Número 2, somos cambiados de arriba a abajo. Número 3, somos completamente distintos. Y número 4, nuestros pensamientos, palabras y acciones están en armonía con la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Yo pregunto, ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Oigan, ¿podemos complicar la cosa un poco? Si es verdad que usted ha sido reconciliado con Dios, entonces cuando Dios se reconcilia con usted, cuando usted se reconcilia con Dios, cuando Dios logra que usted acepte que usted se reconcilie con Él, entonces Dios le entrega a usted el ministerio de la reconciliación. Si usted está reconciliado con Dios, tiene que estar reconciliado con su hermano. Amén, esto le va a doler. ¿Cómo es posible que en el pueblo de Dios hayan tantos hermanos en pleitos? No di que están reconciliados con Dios. Si es verdad que tú estás reconciliado con Dios, tienes que estar reconciliado con tu hermano. Oiga, pastor, no siga por ahí. Perdón, querido, por ahí que vamos. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. ¿Cómo dice? Vamos rapidito. 2 de Corintios 5, 18. ¿Estás reconciliado con Dios?
Pagó un precio muy alto para que eso fuera posible. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué dice ahora? Y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. ¿Es importante para Cristo el ministerio de la reconciliación? Mire si es importante. San Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Mire qué cosa linda. Y lo subraya Jesús bien fuerte. San Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. ¿Cómo dice el versículo 23? San Mateo 5, 23, 24. Aquel famoso sermón del monte. ¿Cómo dice Jesús? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿y qué cosa? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mamacita linda. Oiga, el próximo sábado, ¿verdad que tenemos una tarea que hacer antes del sábado? ¿Sí o no? Llame por teléfono, escriba un correo electrónico, haga toda la musaraña que usted quiera, pero arréglese con su hermano. Si es verdad que te reconciliaste con Dios, si es verdad que hiciste la paz con Dios, tiene que hacer la paz con tu hermano. Dios te dio el ministerio de la reconciliación. ¿Recuerdan ustedes aquel consiervo, aquel siervo que debía 10,000 talentos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Lo perdonó el Señor? ¿Recuerdan que el consiervo le debía a este siervo malo 100 denarios? Ok, hablemos en asunto práctico. 100 denarios son 100 días de trabajo. De modo que el consiervo le debía al siervo 100 días de trabajo, pero este bandido le debía al rey, le debía al dueño, le debía 10,000 talentos. Un talento son 6,000 días de trabajo. 6,000 por 10,000 son 60 millones. 60 millones de días de trabajo son 166,666 días de trabajo, años de trabajo. ¿Cómo va a pagar 166,666 años de trabajo? ¿Jamás lo va a pagar? ¿Lo perdonaron o no lo perdonaron? Pero el bandido cuando encontró el consiervo que le debía 100 denarios, 100 días de trabajo, lo metió a la cárcel porque no le pagó. 100 días de trabajo, ¿cuántos días son? ¿Cuántos meses son? 3 meses y 10 días. En 5 años le puede ir pagando y le salda la deuda. Pero ¿cuándo aquel iba a pagar los 10,000 talentos? Nunca. Y el rey se molestó. Vinieron los consiervos y dijeron, mira señor, el tipo ese que tú le perdonaste los 10,000 talentos, metió a la cárcel al otro consiervo que le debía 100 denarios. ¿Cómo? Tráigamelo para acá. Y le dijo, usted va para la cárcel, compadre, vendan todo lo que tiene, recójanle todo y métanlo a la cárcel hasta que me pague. ¿Cuándo le iba a pagar? ¿Cuánto te deben a ti? Seamos prácticos, señores. Aquí no tenemos un concierto, esto es real. Yo no sé cantar, yo no vine a cantar. Yo le hago la pregunta, ¿usted tiene que resolver su caso con su hermano, sí o no? Si es verdad que te reconciliaste con Dios, ve y reconcíliate con tu hermano. Yo tengo que viajar mucho y llego de lugar y corro para el otro y vengo por otro y para el otro. Y tenía un buen tiempo que no llamaba a mi hermana. Y entonces la llamo, nena, ¿cómo estamos? Ah, mira, Andrea, aquí, allá. Entonces llamé a mi otra hermana, estaba enferma, llamé a mi hermano y hablamos, comencé a llamar a todo el mundo, porque a veces estoy tan metido en este negocio de la salvación de las almas que se me olvida el mundo. Entonces le oye, nena, y entonces Carmen, ¿qué es lo que le pasa? Ah, no, que está mal. Ah, no, pues mira, pues hay que buscar la forma. Sí, mira, aquí te voy a mandar esto, aquello. Llamé y me puse al día con mi gente. Y le pedí disculpas. Perdóname, no te preocupes, nosotros entendemos. Fuimos que andaba por Argentina, que andaba por... Digo, alguien tiene que hacerle este trabajo al Señor. Y a veces no se le olvida todo lo que lo rodea. ¿Verdad que se entiende lo que estoy diciendo? Pero eso no es excusa. Así que yo le pedí que me perdonara. Porque me había descuidado. Sea honesto con usted mismo. ¿Verdad que tiene que resolver casos con gente? Sea sincero, ¿sí o no? Dios pagó con la sangre de Jesús para reconciliarse, que tú te reconcilies con Él. Y si te reconciliaste con Dios, ¿verdad que deberías reconciliarte con tu hermano? ¿Sí o no? Hebreos capítulo 2, versículo 17. Mire qué cosa linda. No solamente Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial para interceder en nuestro favor. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Qué cosa linda.
En la cruz Cristo apenas comenzó la reconciliación. Por eso ahora Cristo Jesús está arriba, dice Pablo, Hebreos 2:17, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25, para interceder por ellos. Y Hebreos 4, 15 y 16, ¿cómo dice? Hebreos 4, 15 y 16, esta noche, este día tenemos que orar por ti, querido, querida, para que ese corazón duro de piedra se ablande un poco. Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice ahora? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos reconciliarnos con Dios todavía, sí o no? ¿Sí o no? Yo no sé cuál fue la cosa que hiciste, yo no sé cuán bajo caíste, yo no sé a dónde te fuiste. Una cosa yo sé, que Dios nos dio a Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección y su intercesión, para Él tener acceso a ti y que tú puedas reconciliarte con Él otra vez. Mi pregunta, ¿verdad que necesitas reconciliarte con Dios? Si tu respuesta es sí, ponte en pie con nosotros en este momento. En el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 24 dice que Cristo ahora se presenta en favor nuestro ante Dios en el reino de los cielos. Judas capítulo único versículo 24 y 25. Mira qué cosa linda. Judas 24 y 25. Qué lindo es Dios. Dice Judas versículo 24 25. Dice el verso 24. Y aquel, ¿qué cosa? Que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. ¿Y qué sigue diciendo? Imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Querido, querida, Dios invirtió todo. La salvación de los seres humanos le costó a Dios todo. Y ahora Dios quiere que tú le entregues a Él todo. Alabado sea el nombre de Dios. La pregunta, ¿te gustaría hoy reconciliarte con Dios? ¿Cuánto quisieran reconciliarse con Dios hoy? ¿Qué significa reconciliarse con Dios, pastor? Significa, querido, querida, que comenzarás una relación íntima y personal con Dios, que volverás otra vez a la familia de Dios, otra vez Él será tu padre y tú serás su hijo, otra vez te cubrirá con sus alas, otra vez te cubrirá con su justicia, otra vez tendrás el nombre de la familia, tu nombre estará en el libro de la vida y tendrás derecho de entrada en la patria celestial. Y si eres reconciliado con Dios, necesitas reconciliarte con tu hermano. Esa es la parte más difícil. Oiga, ¿se atreve esta noche usted a orar conmigo si tiene un caso pendiente con algún hermano o hermana? Me gustaría ver cuántos son valientes. ¿Cuántos tienen casos pendientes con alguien que necesitan reconciliar? Qué bueno, así me gusta. Yo quiero orar por esas personas. Dejémonos de hipocresía. Hemos vivido una vida cristiana muy hipócrita. Necesitamos ser sinceros. No solamente debemos reconocer que hay que reconciliarse con la gente, debemos hacerlo y comenzarlo esta misma noche. ¿Se atreven a pasar conmigo al frente esas personas? Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted sabe que tiene una cuenta pendiente con alguien, venga por favor, pase al frente. Hoy es el día de justificar y confirmar nuestra reconciliación con Dios y tomar la decisión en el nombre de Jesús de reconciliarnos con nuestro hermano. No importa cuál haya sido la falta. Adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Yo quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me ha dado de compartir la palabra con ustedes. Pero yo le pregunto, ¿verdad que tenemos un Dios maravilloso? ¿Sí o no? ¿Verdad que tenemos un Dios amoroso y tierno? A mí me gusta la manera como Él maneja la Biblia, como Él organiza sus cosas y como Dios se presenta. Yo doy alabanza y gloria a su nombre. Ore allí calladito y haga su listita mental de cuánta gente usted tiene con la que me entiende.
Algunos tienen una lista bien larga. Mi consejo es, resuelva esa situación, porque dice clarito el Señor Jesús, y si tú no perdonas a tu hermano, entonces mi Padre no te perdonará a ti. Y clarito, si te perdonaron 10,000 talentos, ¿cómo no puede perdonar 100 denarios? Esta es una buena noche para empezar a hacer llamadas. Hace unos días hablaba con una joven de otro país y dice que tuvo una lucha fuerte porque alguien le hizo daño. Al otro día vino con lágrimas y sonriente y me abrazó. Me dice, pastor, me atreví. Hacía varios años que tenía un lío con una persona y cada vez que esa persona me hablaba, yo la veía, me ponía nerviosa. Y ayer le dije todo lo que le tenía que decir. Y le pedí que me perdonara, aunque esa persona fue que me hizo daño. Quedó en shock, pero ya se me quitó eso. ¿Están dispuestos a hacer eso? No permitan por ninguna razón que las bendiciones de Dios no lleguen hasta ustedes por esas inconveniencias, esas dificultades y rencillas con los hermanos. Resuelvan eso para que la gracia de Dios les alcance y sus bendiciones sean abundantes. Querido Padre Celestial, gracias porque otra vez nos ha concedido el santo privilegio de compartir su palabra. Gracias, Dios querido, por estar entre nosotros. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por su Espíritu que nos dirige. Gracias, Dios. Muchísimas gracias por los amigos y amigas presentes, hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también gracias por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que ellos y ellas también sean reconciliados con usted, Señor, y que también vivan y practiquen el misterio de la reconciliación. Y ahora, Dios, únjanos con su Santo Espíritu, confírmenos en la fe y que nada ni nadie nos separe de su camino. En su mano santa nos entregamos, Señor. Guíenos en todo momento. Lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay dos cosas que quiero compartir con ustedes ahora, como si fuera una sobremesa. Dios es real. Su palabra es real. Pero Dios y su palabra no pueden hacer en usted y en mí lo que usted no permita que sea hecho. Si hoy usted tomó la decisión de dar ese paso, de reconciliarse con su hermano, porque se reconcilió con Dios, no dé un paso atrás. Haga su lista. Y si no recuerda algunos nombres, háblele a Dios. Y dígale a Dios, Señor, yo necesito que traiga a mi memoria, traiga a mi mente las personas con las que yo tengo que hacer la paz. Una señora tenía 50 años de berrinche con alguien que le había hecho daño. Y su vida había sido un caos. Y ese día tomó la decisión de ir a mi casa. Hablamos. Le dije, señora, usted necesita hacer la paz con esa persona. La señora decidió ir conmigo. Fuimos y aquello fue una experiencia increíble. La dama terminó bautizándose. Su vida cambió completamente porque el demonio del odio, del rencor, había salido de su vida. Una segunda persona tenía problemas bien serios, posiblemente me está mirando en este momento en mi país. Me dijo, pastor, yo tengo un problema con mi mamá. Hace tantos años pasó esto, aquello. Vamos donde su mamá, fuimos donde la mamá. Nos sentamos en la sala de la casa y pusimos las cosas sobre la mesa. Aquellas dos lloraron como dos niñas y se abrazaron. La señora no quería saber nada con la iglesia. Después de esa reconciliación, di una campaña en una iglesia que era pastor. La señora vino y para sorpresa de todo el mundo, la señora se bautizó. Luego se bautizó una hija, se bautizó el esposo de la hija, se bautizó una nieta. Y la familia tuvo un cambio tan grande porque le dieron cabida a la palabra de Dios. ¿Cuántas bendiciones han dejado de llegar a tu vida por estar de orgulloso? El orgullo es del diablo. El orgullo no es de Dios. Por eso hoy te ruego en el nombre de Cristo, reconcíliate con tu hermano. Si te reconcilia con Dios, reconcíliate con tu hermano y verás cómo Dios cambia y transforma tu vida y cambia y transforma la vida de los demás también. ¿Cómo puede Dios transformar la vida tuya si no te reconcilia con tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si tienes problemas con tu hermano? Y yo pregunto, ¿mantenemos firme la decisión? Si usted lo hace, que Dios le bendiga. Y si no lo hace, que Dios tenga misericordia con ustedes. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Hasta mañana.